Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar que vamos a tener como equipo, como área. Es uno de los últimos que vamos a generar en este año y les vamos a platicar un poco los temas principales de su aspecto de certificaciones ESG, este cumplimiento normativo regulatorio en materia ambiental, que lo va a estar abordando mi colega, la licenciada Lisbeth Espinosa, que les va a platicar un poco desde la teoría, cumplimiento, práctica, la regulación que señala y sobre todo en este mundo global y de global en el tema ambiental, pues cómo este tipo de regulaciones a nivel mundial pues nos ayudan para cada uno de nuestras obligaciones en las compañías que tenemos, sobre todo el tema ambiental. De igual manera, mi colega Pablo Alvalle y su servidor hablaremos un poquito de las consideraciones o de los nuevos aspectos fiscales al 2025. Si bien no hubo una reforma de gran calado, sí hubo un tema de modificaciones a través del paquete económico, la Ley Federal de Derechos, inclusive con anterioridad a esto, una serie de comunicados por parte del Servicio de Administración Tributaria, un poquito del tema de reciclos que iban enfocados, un tema con donación de multas que por ahí empezó, y este paquete económico. Vamos a abordarlo más a detalle, no me puedo adelantar un poquito, no hubo gran revuelto, no hubo gran modificación. Probablemente, dadas las comunicadas de Luis Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, así como de David Monreal, el presidente, el coordinador de la Cámara de Diputados de Morena, pues se probablemente para el próximo año. Sin embargo, hay implicaciones o consideraciones importantes a tomar en cuenta para el próximo ejercicio fiscal. Le cedo el uso de la voz a mi compañera Lisbeth para que comience con su presentación. Muchas gracias, Lisbeth. Bienvenidos todos. Muy buenos días. Bueno, comparto la presentación. Aquí ya estamos. Bueno, como les comentaba mi compañero el licenciado Luis Fernando Fausto, primero abordaremos un poco sobre las certificaciones ESG, para después yo cederles el uso de la voz a mis compañeros para que hablen un poco sobre la estrategia fiscal para este 2025. En este aspecto en específico de las certificaciones ESG, primero veremos una breve introducción para conocer un poquito, empezando, qué significa esto de ESG, qué implican estas certificaciones, cuáles son los beneficios y cuáles son las partes no tan buenas de no contar con este tipo de certificaciones, para poder entender un poquito las bases de lo que veremos a continuación. Pasando por esto, veremos un poco después sobre cuáles son las principales certificaciones ESG. Primero aprenderemos un poco sobre cuáles son las principales certificaciones en temas ambientales, específicas a los temas sociales y específicas a los temas de gobernanza, para después ver otras certificaciones integrales, y también veremos algunas certificaciones que son importantes, sobre todo para la industria automotriz. Hecho esto, pasaremos a ver de manera general cómo se puede hacer una implementación de estas certificaciones. Como ya lo explicaré más a detalle después, lo que veremos es una implementación muy genérica, porque ahora sí que los pasos específicos para implementar una certificación van a depender mucho de la certificación que elijan para su empresa. Pero de manera general podemos entender cuál es el proceso de implementación, sobre todo para que ustedes puedan tener una idea o un panorama de cómo funcionan estos procesos. Después de esto veremos algunos retos que se presentan en estos procesos, y yo les ofreceré algunas soluciones de manera breve y concreta para estos retos. Y por último, les presentaré algunas recomendaciones para todo este proceso de certificación. Y bueno, dicho esto, pasamos a hablar un poco sobre una breve introducción. También, antes de que se me pase, en caso de que tengan cualquier pregunta, al final va a haber un espacio para resolverla. Si gustan irla poniendo en el chat, etcétera, nosotros nos encargaremos de resolverlas al final con toda confianza, por favor. Bueno, una introducción a las certificaciones ESG. Para empezar, ¿qué significa ESG? Este es un acrónimo que por sus siglas en inglés hace referencia a los tres pilares de la sostenibilidad corporativa, es decir, Environmental, Social, Governance. La parte ambiental se refiere a este estándar que regula el impacto, la gestión
la relación que una empresa tiene con el medio ambiente. Es decir, de qué manera reduce una empresa sus emisiones de carbono, y bajo qué estándares, cómo maneja la gestión de residuos, si una empresa tiene un uso eficiente de recursos naturales, si tiene prácticas sostenibles para mitigar el cambio climático. Todo este tipo de prácticas que tienen que ver con el medio ambiente son reguladas por este pilar de los estándares ESG. Luego está el pilar social, que se refiere a la interacción que una organización tiene con las personas dentro y fuera también de la organización. Luego se tiene una idea errónea que solo se trata sobre esta parte interna de la organización, que sí, sí tiene que ver, pero también es muy importante la relación que tiene la organización con la comunidad, es lo que se llama responsabilidad social empresarial. Entonces trata este pilar temas de igualdad de género, condiciones laborales, respeto a los derechos humanos, diversidad e inclusión y justo lo que les comento, que haya un impacto positivo en la comunidad. Y por último, tenemos el tercer pilar de esta sostenibilidad corporativa, que tiene que ver con el aspecto de gobernanza. Eh, Todo esto se refiere a la administración y toma de decisiones dentro de una compañía. Cuestiones de ética empresarial, transparencia, políticas anticorrupción, que cuente con una correcta y adecuada estructura del consejo directivo y que esté en un cumplimiento normativo estricto con todas las cuestiones que tengan que ver con gobierno corporativo. Esto es a lo que se refieren estos tres pilares de Environmental Social Governance, que por sus siglas en inglés se conoce como ESG. Y bueno, bajo esta tesitura, las certificaciones ESG se refiere a esos reconocimientos formales que se otorgan a las empresas que cumplen con todos los estándares en estos tres pilares. Lo que hacen es avalar que una organización tiene prácticas responsables en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo y que tiene prácticas sostenibles en su operación diaria. Esto es muy importante porque la certificación precisamente avala que sí la empresa cuenta con políticas, que sí cuenta con manuales, pero que esas políticas y esos manuales se implementan en la operación diaria. Luego en este tipo de prácticas corporativas, de sostenibilidad corporativa, es muy fácil que se queden las políticas en el papel y que no se implementen de manera adecuada. Precisamente estas certificaciones lo que hacen es avalar que efectivamente todas estas políticas en pro de la sostenibilidad, de los derechos humanos, etcétera, realmente se están implementando en la operación diaria y ahí está parte del valor de esta certificación. Se vuelve sumamente importante en este mundo globalizado, sobre todo cuando se ha vuelto tan común prácticas como el greenwashing, que se refiere a esta idea de engañar al consumidor y al mercado, haciéndole creer que tu empresa es sostenible, es verde, cuando no es así. Es un tema que, bueno, da para otro webinar completo, pero es sumamente alarmante cómo se puede caer en engaños para el consumidor y se habla de penas para este tipo de engaños, incluso para el cliente. Tú como empresa, si engañas con temas de sostenibilidad, puedes caer incluso en incumplimientos de contrato, como ya lo veremos más adelante. Entonces, precisamente en relación con el siguiente punto, estas certificaciones ESG presentan beneficios no solo para la sostenibilidad, pero también para la competitividad empresarial. Presenta un atractivo para los inversionistas. Actualmente los inversionistas y los fondos lo que buscan son empresas comprometidas con estos aspectos, porque incluso para ellos mismos es favorecedor en temas de competitividad que estén invirtiendo en empresas que cumplen con todos estos estándares. Y en línea con esto, también otro de los beneficios que presenta certificarte en temas ESG es que te abre las puertas a nuevos mercados, como lo veremos más adelante, en especial en esos negocios en los que se involucran cadenas de suministro en esas industrias como lo es la industria automotriz. Es sumamente importante para los fabricantes que los proveedores cuenten con estas certificaciones porque estamos hablando ya de responsabilidades legales como lo veremos más adelante.
Entonces, el hecho que tú estés como empresa con una certificación, que tú cuentes con una certificación ESG, te va a abrir las puertas a nuevos mercados, sobre todo nuevos mercados internacionales. También presenta una reducción de costos operativos el contar con una certificación ESG, en específico hablando del pilar ambiental. Es un tema que luego se deja de lado, pero la realidad es que el contar con un sistema que te permita utilizar los recursos naturales de forma eficiente, al final se refleja en una reducción de costos operativos. También uno de los beneficios de estas certificaciones es la fidelización de los clientes. Justo lo que les comentaba respecto al greenwashing, actualmente el consumidor se ha vuelto más consciente, ahora con el acceso a Internet, a más medios de información, el consumidor se ha vuelto más consciente y le preocupa estar consumiendo productos que su proceso de producción vaya de acuerdo al medio ambiente. Entonces, el contar con una certificación ESG presenta un beneficio y un elemento atractivo para ese consumidor consciente, lo que va a aportar a generar una relación a largo plazo. También tenemos como un beneficio asegurar el cumplimiento normativo. En especial en México, esto es sumamente importante porque nuestro país cuenta con una red normativa impresionante, en especial también en temas ambientales. Y aparte, súmale la regulación que tienes que cumplir en temas laborales, en temas de derechos humanos y en temas corporativos. El hecho ya de contar con una certificación ESG te da tranquilidad a ti, empresa, de que estás cumpliendo con todas estas regulaciones porque ya se realizaron varias auditorías que certifican que estás en cumplimiento. Entonces, esto también se vuelve un gran beneficio al contar con una certificación ESG. Otro de los grandes beneficios que ofrece es el fortalecimiento de la gobernanza, precisamente en relación con el punto anterior, porque el pilar de gobernanza exige transparencia en la toma de decisiones, que asegures que se implementan políticas anticorrupción, asegurar una correcta estructura del consejo directivo y por ende se fortalece toda la toma de decisiones dentro de tu compañía, lo que se refleja también en los resultados operativos, en una mayor eficacia y eficiencia de tu compañía. Y bueno, claro, esos son beneficios para cualquier empresa. Y por último, un gran beneficio con el que se cuenta respecto a las certificaciones ESG es que tu empresa va a estar alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Dirán ustedes, pues a mi empresa, ¿para qué le interesa estar alineada con estos objetivos? Si son cosas de obligaciones de los estados. Bueno, recientemente, ahora en noviembre, se celebró la conferencia conferencia de partes de la Convención de las Naciones Unidas en materia de cambio climático y precisamente se reforzó esta idea de que las empresas, los entes privados, juegan un papel fundamental en el cuidado del medio ambiente y por ende los estados deben establecer regulaciones más estrictas que vayan afines a estos objetivos de desarrollo sostenible hacia las empresas. Entonces, si sabes que tu empresa ya está alineada con estos objetivos, ahora sí que vas a estar preparado para cuando el gobierno establezca regulaciones más estrictas a ti, compañía, para que estés afín a todos estos objetivos. Vas a estar seguro porque tu empresa, al final de cuentas, ya está afín a estos. Y bueno, dicho esto, ahora explicaré un poco del papel de estos ESG en las cadenas de suministro automotriz. Como les comentaba previamente, el cumplimiento ESG se vuelve fundamental en aquellas industrias en donde se ve involucrada una cadena de suministro, en especial en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea, donde se priorizan cadenas de suministro responsables y sostenibles. A continuación les presento algunos elementos importantes del marco regulatorio de ambas jurisdicciones para poder entender a detalle de qué manera impactan estas leyes de la Unión Europea y de Estados Unidos
tú como compañía de México y de qué manera todas estas regulaciones impactan en el mercado, lo que hace más importante las certificaciones ESG. Primero tenemos la ley alemana de debida diligencia en la cadena de suministro. Es muy reciente, fue emitida en 2023 y esta lo que establece es una obligación de las empresas con más de 1,000 empleados de supervisar los impactos ESG de toda la cadena de suministro. Es decir, tu fabricante que cuentas con más de 1,000 empleados, estás obligado a revisar que absolutamente todos tus proveedores y los proveedores de tus proveedores y los proveedores de los proveedores de tus proveedores cumplan con todos estos estándares ESG. Y si no cumplen, tú eres responsable porque es tu obligación supervisar sus impactos. De ahí que se vuelva fundamental porque claramente el fabricante en aras de protegerse a sí mismo, lo que va a buscar es pegarse con proveedores que estén certificados y que les den certeza de que no van a generar ningún impacto que les afecte de manera negativa. Y en caso de que les afecte de manera negativa, el fabricante va a estar listo para contar con cláusulas penales en los contratos que les permita resarcir ese daño que tu proveedor vas a tener que pagar porque no cumpliste con ese impacto ESG, porque generaste un impacto negativo en estos estándares. De la misma manera funciona aquí abajo la que tenemos la ley francesa de debida diligencia, un poquito más antigua que la ley alemana, pero de igual manera obliga a las empresas grandes a implementar planes de vigilancia ESG sobre proveedores y contratistas. Y bueno, también dentro de la Unión Europea recientemente se emitió el reglamento de deforestación que exige trazabilidad y verificación de las cadenas de suministro para asegurar que estén libres de deforestación. Es decir, si tú quieres importar una mercancía a cualquier territorio de la Unión Europea, tú me tienes que asegurar que en todo el proceso de producción de esa mercancía se respetaron las reglas de deforestación, sí, de deforestación, que no se está incumpliendo ninguna de estas, porque si no, no pasa tu producto. Es sumamente importante porque para empezar, el demostrar esa trazabilidad te facilita muchísimo cuando tú cuentas con una certificación ESG. Entonces, ya sea que eres un fabricante que busca importar estas mercancías, exportar estas mercancías, perdón, a la Unión Europea, o ya sea que eres un proveedor que busca aportar en esta cadena de suministro, el contar con esta certificación ESG ya te ahorró muchísimo, ya sea para poder asegurar que tus mercancías entran a la Unión Europea o para asegurar que el fabricante te va a querer contratar porque sabe que ya le facilitas el trabajo contando con una certificación ESG. Y bueno, por último, en Estados Unidos tenemos la sección 1502 de la Dodd-Frank Act, que se refiere a la disposición sobre minerales en conflicto de Estados Unidos. Esta es en especial importante para aquellas empresas que se dedican a la minería, porque lo que hace es requerir auditorías sobre el origen de ciertos minerales utilizados en productos manufacturados. Entonces, tú productor de estos minerales que utilizo en mi cadena de suministro, me tienes que demostrar que el origen es lícito y que en la generación de estos productos no hubo violaciones de derechos humanos, no hubo explotación laboral, no hubo una violación al medio ambiente, etc. Entonces, bueno, justamente, ¿qué es lo que pasa si mi empresa no cumple con todos estos estándares ESG bajo el marco regulatorio anterior? Porque como les comentaba, es un marco regulatorio de la Unión Europea, un marco regulatorio de Estados Unidos, tal vez no es un marco regulatorio de México, pero sí te interesa a ti, compañía mexicana, por las siguientes razones. Primero, sanciones financieras. Como les mencionaba, estas leyes responsabilizan al fabricante de todos los impactos ESG. No obstante, puede tener repercusiones para ti, proveedor de México. ¿Por qué? Por temas contractuales. Lo que les comentaba, el fabricante se va a proteger ante este tipo de impactos negativos en su producción y por lo tanto va a establecer terminación de contratos en caso de que no cumplas con estos estándares ESG o penas contractuales, me vas a pagar tanto si no cumples con estos estándares ESG. O es más, ni siquiera voy a celebrar un contrato, ni siquiera te voy a contratar a ti como proveedor, porque no hay manera de que tú me des certeza que vas a cumplir con esos impactos ESG.
¿Cómo te puedo dar esa certeza? Con una certificación internacional. Otra sanción financiera, el bloqueo de productos no conformes, como les comentaba, en relación con el reglamento de deforestación de la Unión Europea. Ni siquiera te voy a dejar pasar mis productos, ni siquiera te voy a dejar exportarlos a mi territorio, aunque ya hayas hecho todo tu proceso de producción, aunque ya hayas invertido millones para lograr estas exportaciones, no cumple con los estándares. Acredítame que cumples. ¿Cómo lo acredito? Una certificación ESG. Otro de los temas importantes a considerar es que, bueno, si tu empresa no cumple con estos estándares, vas a ser excluido del mercado internacional, precisamente lo que les comentaba, y ni siquiera te van a contratar para ser proveedor de estas empresas porque no tienen la certeza de que estás en conformidad con este marco internacional. También otro punto importante a considerar son los riesgos legales y operativos. Precisamente la ley francesa de debida diligencia permite que tu fabricante demandes por temas de incumplimiento del marco regulatorio a ti proveedor, aunque no estés en Francia, por un incumplimiento a, a estos estándares por ser una parte afectada, de la misma manera que se haría por un incumplimiento contractual. Y otro punto importante, las restricciones en el financiamiento. Ya los inversionistas, los fondos verdes, te van a exigir sí o sí que estés alineado con estándares ESG. Nos ha pasado, hemos visto casos de empresas que solicitan un financiamiento y les dicen, está bien, sí te lo doy, pero tienes que asegurarme que cumples con todos estos estándares relacionados con los ESG y si no, no te doy el financiamiento. Y tú me tienes que acreditar por medio de reportes y me tienes que acreditar mostrándome todas tus políticas y me tienes que acreditar que tu personal está capacitado precisamente para asegurar que no solamente se quede en papel. Y si no, no te doy el financiamiento. Y si descubren uno de tus reportes que no estás cumpliendo con estos estándares, rescindimos el contrato, así de fácil. Entonces, el ya tener una certificación ESG facilita el acceso a todo este tipo de financiamientos, porque aparte, algo importante a considerar y que vimos en estos casos, a ver, cuando necesitas un financiamiento, normalmente lo que buscas es acortar los plazos para contar con ese financiamiento. El tener que regularizarte en todos estos temas de ESG es tardado, no es de la noche a la mañana. Entonces es mejor ya estar preparado, ya estar certificado para cuando llegue el momento en el que necesites un financiamiento, ya cuentes con las bases para decir, ¿sabes qué? Cumplo perfecto con todos estos requisitos para recibir los beneficios del financiamiento, a estarte preparando de último momento, acarreando todos los trámites, porque claro, implican trámites legales para regular temas laborales, ambientales, de gobierno corporativo. Entonces, qué mejor que ya estar certificado, que va de la mano con el último punto, que son las interrupciones operativas. Es terrible que por no estar preparados, no tener con esta cultura de la prevención, pues vaya, no estés listo para dar pie a proyectos que requieren de financiamiento porque no estabas preparado regulatoriamente. Y bueno, dicho esto, ahora sí pasaremos a hablar sobre las principales certificaciones ESG. Como les comentaba al principio, primero veremos algunas específicas a cada uno de los pilares corporativos, después veremos algunas certificaciones integrales y finalmente veremos algunas certificaciones útiles para la industria automotriz, pensando precisamente en los temas de obligaciones por cadena de suministro. Bueno, certificaciones ESG o certificaciones ambientales, mejor dicho. Primero tenemos la certificación ISO 14001. Esta ISO es una guía, pero también aparte de ser una guía, es certificable y lo que certifica son los sistemas de gestión ambiental efectivos enfocados en reducir el impacto ambiental y cumplir con las normativas ambientales. Es decir, va a certificar que tu empresa tienes un sistema que de manera efectiva va a permitirte gestionar los recursos para reducir tu impacto ambiental y cumplir con toda la normativa ambiental. En segundo lugar, tenemos la certificación dada por el Carbon Disclosure Project, que lo que hace es evaluar y certificar la transparencia de una empresa en la gestión de emisiones de carbono, agua y bosques.
Súper importante este tema de la transparencia, en relación con lo que les comentaba del greenwashing. Asegurar que todas tus cifras de gestión de recursos son fidedignos, que realmente son lo que tú dices que son, que es ser sostenible. También tenemos la Leadership in Energy and Environmental Design Certification. Esta lo que hace es avalar y reconocer a esos edificios y a las construcciones que son sostenibles, a esos diseños verdes, por contar con eficiencia energética, por contar con eficiencia ambiental. Y por último, en temas ambientales, a nivel internacional es reconocida la certificación dada por el Forest Stewardship Council, que lo que hace es certificar el manejo responsable de bosques y productos derivados como madera y papel. Esta, por ejemplo, es muy útil cuando tú eres parte de una cadena de suministro o cuando eres un fabricante que quiere exportar productos a la Unión Europea en relación con el reglamento de deforestación recientemente emitido. Entonces, todas esas opciones, como pueden ver, son un poco diferentes, pero se pueden adaptar a las circunstancias específicas de cada compañía. En temas sociales, resalta a nivel internacional, destaca la B Corp Certification, que lo que hace es avalar a aquellas empresas que cumplen con altos estándares sociales en temas de equidad en el trabajo, transparencia, diversidad, etcétera. También resalta la certificación SA 8000, que lo que hace es reconocer a aquellas empresas que tienen prácticas laborales éticas, como lo son condiciones de trabajo seguras y respeto por los derechos humanos. Estas certificaciones se vuelven fundamentales, sobre todo para temas reputacionales. Eh, Luego, estos escándalos de empresas se descubre que cuentan con prácticas de explotación laboral, terminan en escándalos que incluso afectan a los números de las compañías, pueden bajar el valor de la acción y puede desplomarse por completo. Ya ha pasado por escándalos de incumplimiento de normas que tienen que ver con derechos humanos y con condiciones de labor, de trabajo seguras. Entonces, son sumamente útiles estas, no solamente para temas reputacionales, pero también para ti, director de la empresa, que estés seguro, sobre todo cuando son empresas un poco más grandes, que se está siguiendo todo al pie de la letra y que no cuentas con ninguna práctica de explotación laboral que tú no tienes bajo el radar. Entonces, se vuelve sumamente importante y útil. Y por último, tenemos a la Fair Trade Certification, que también certifica, por otra parte, prácticas comerciales justas con enfoque en el bienestar de productores y trabajadores en comunidades vulnerables. Este último punto, súper importante, como les comentaba, la parte social no solamente regula el buen trato entre los miembros de la organización, pero también a aquellos actores que se ven afectados por el papel de tu organización en la comunidad en la que están localizadas. Entonces, ese tipo de certificaciones también se vuelve sumamente útil e importante también. Y por último, tenemos las certificaciones en temas de gobernanza. Está el ISO 37001, la ISO 37001, que se enfoca en sistemas de gestión antisoborno y ayuda a prevenir prácticas corruptas dentro de la organización. Nuevamente, esta certificación se vuelve muy útil no solamente para temas reputacionales ante el mercado y ante los consumidores, pero también es muy útil para ti, director de la empresa, es muy útil para ti, CEO, para asegurar que no se están generando prácticas de corrupción dentro de tu organización sin que tú te des cuenta. También tenemos la certificación dada por la Global Reporting Initiative, que proporciona estándares para reportes de sostenibilidad promoviendo la transparencia en aspectos ESG. De manera que no solamente tienes reportes en temas financieros, pero también te reportan cómo se están llevando las prácticas laborales, te reportan cómo se están llevando las prácticas ambientales y cómo se está llevando la toma de decisiones de manera transparente y cómo se está asegurando que no haya prácticas de corrupción dentro de tu compañía. Y por último, tenemos los Sustainability Accounting Standards Board, que lo que hace esta barra es establecer estándares de divulgación financiera en temas ESG para sectores específicos. Nuevamente, la manera en la que se divulga esta información. Incluso se ha vuelto común que dentro de las compañías se cuente con comités
específicamente dirigidos a las prácticas ESG para asegurar que todos estos temas de reporte en los 3 pilares se haga de manera clara, concisa, determinada, para cumplir con toda la normativa sin duda alguna. Y bueno, ya en regulaciones, en certificaciones integrales, contamos con la que da la Global Real Estate Sustainability Benchmark, que evalúa y certifica la sostenibilidad de empresas y fondos inmobiliarios en temas ambientales, sociales y de gobernanza. En los 3 pilares, esta certificación lo hace por completo. También está el Dow Jones Sustainability Index, que es uno de los rankings más importantes a nivel internacional en temas ESG, el cual reconoce a las empresas con mejor desempeño en los 3 pilares dentro de su sector específico a nivel mundial. También tenemos la certificación dada por el Integrated Reporting, que certifica aquellos reportes que integran información financiera y no financiera en materia ESG de manera transparente y coherente. Y por último, incluí esta norma ISO, que como tal, la ISO 26000 no está diseñada para ser auditada ni certificable, es más que nada una guía. No obstante, precisamente a pesar de que no es certificable, proporciona un marco para implementar prácticas de responsabilidad social. Entonces se presenta como una gran alternativa para aquellas compañías que a lo mejor no se sienten listas aún para acudir con un certificador externo, pero quieren empezar a implementar estas prácticas para de manera escalonada implementarlo. Esta es una gran opción. Y bueno, por último, las certificaciones de la industria automotriz. Tenemos la certificación Life Cycle Assessment, que lo que hace es evaluar y certificar el impacto ambiental del ciclo de vida de un vehículo desde que se extraen los materiales hasta la etapa de reciclaje del vehículo. También está el Carbon Disclosure Project, que también lo veíamos en temas ambientales de manera general, pero tiene una modalidad específica para la supply chain, para la cadena de suministro. Entonces, se enfoca en evaluar y certificar la sostenibilidad de la cadena de suministro, incluyendo temas de emisiones de carbono, prácticas responsables con los proveedores automotrices, etc. También está la certificación dada por la Responsible Business Alliance, que va a certificar el cumplimiento de las prácticas éticas y sostenibles en la cadena de suministro, especialmente en aquellos componentes electrónicos. Súper importante en especial para estas industrias. Y por último, tenemos la Global Automotive Declarable Substance List, que de manera similar al INDEX lo que hace es certificarte y incluirte en una lista de sostenibilidad para que la selección de materiales en los automóviles, asegurando que cumplan estándares ambientales, pero también de seguridad. Y bueno, ya que vimos algunas de las certificaciones, ahora sí que hay bastantes para elegir. Como pueden ver, hay bastantes opciones para elegir la más adecuada para tu compañía, para las necesidades específicas. Ahora vamos a ver un poco de manera general cómo se podría hacer una implementación, ¿no? De una certificación, porque a lo mejor es fácil decir, bueno, te puedes certificar y obtienes muchos beneficios, ok, pero ¿cómo le hago si yo estoy interesado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo sería el proceso? Vaya, la carnita, ¿cómo sería? Y precisamente por eso voy a traer de manera muy general las bases de cómo suele ser un proceso de certificación. No obstante, sí vale la pena recalcar que cada certificación va a tener sus requisitos específicos, va a tener sus pasos específicos, en algunos cambiar algunas cosas, en algunos se necesitará algún requisito en específico, en algunas otras no. Pero bueno, de manera general, esta es la manera en la que funciona una certificación. Primero, lo más recomendable, independientemente de si es un requisito o no, es hacer una evaluación inicial. Incluso me iría todavía un paso antes de hacer una evaluación inicial o de la mano con la evaluación inicial, es investigar cuál es la certificación que necesitas, cuál es la certificación más adecuada a tus necesidades y a lo mejor a tus circunstancias específicas. Pero sí es muy importante hacer un diagnóstico para identificar las brechas dentro de tu empresa
para que cuando llegue el paso más adelante de que llegue el auditor externo, ese ente certificador y revise, ya prácticamente sea un tema de check, 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 pero que tú sepas que estás en cumplimiento con todos los requisitos de esa certificación que tú ya decidiste que vas a implementar. Entonces, precisamente en este punto lo que se va a hacer es identificar el estado actual de la empresa respecto a los criterios ESG requeridos por la certificación y analizar aquellas áreas donde la empresa no cumple con los estándares establecidos. Hecho esto, ya que tú sabes qué es lo que tu empresa tiene y lo que le falta, ahora sí vamos a pasar a una planeación estratégica. Vamos a designar aquellos objetivos, ya que sabes qué es lo que te falta, vamos a ver cuáles son los objetivos, ¿ok? Lo que tengo que hacer es cumplir con esto, lo que tengo que hacer es cubrir esto, lo que tengo que hacer es dejar de hacer esto. Y al detallar esas actividades, los recursos, el equipo responsable que se va a encargar de implementar todas esas actividades y los plazos en los que se tienen que cerrar esas fechas identificadas y que se tienen que ejecutar esas actividades para cumplir con esos objetivos. Hecho esto, llega el punto de bajar del papel a la vida real todos esos objetivos, esas actividades, con la implementación de las mejores prácticas. En este punto es cuando se debe capacitar al personal, adoptar esas políticas y los procedimientos necesarios y hacer las inversiones estratégicas, porque sí, este proceso requiere de inversiones. Y a lo mejor dentro de este proceso te das cuenta que tu infraestructura no te da para cumplir con los estándares ambientales. Invierte. Invierte porque si no lo haces ahora, de todas formas, eventualmente va a llegar la Profepa ejerciendo sus facultades de comprobación y te va a decir, ¿sabes qué? Este equipo está viejísimo y te está generando muchísima contaminación. Multa. ¿No quieres pagar la multa? Te clausuro. Mejor evitémonos llegar a esos puntos y desde antes hacer la inversión en tecnología e infraestructura. Al final va a ser una inversión a largo plazo, aparte de que justo lo que mencionaba de reducir los costos operativos, te vas a evitar muchísimos problemas con la autoridad. Entonces, de una vez en este paso, realiza las inversiones necesarias en tecnología e infraestructura y es el momento para integrar esas prácticas sostenibles en las operaciones diarias, porque eso es lo que va a revisar la certificación. No solamente que tú cuentes con tus políticas, con tus objetivos muy bonitos, sino que realmente todas esas políticas y esos objetivos estén integrados en las operaciones diarias y que tu personal esté capacitado para integrarlo de manera adecuada, que sepan qué es lo que está pasando, que sepan qué es lo que tienen que hacer para poder integrar todas estas prácticas en los procesos y de esta manera aseguras que todos los empleados participan en el cumplimiento. La mejor manera de hacerlo es también designando responsables, formando un equipo interdisciplinario, como lo veremos más adelante con las recomendaciones. Una de las recomendaciones principales que yo haría es cuenten con un equipo interdisciplinario que integre estas certificaciones a las operaciones diarias. Es decir, intenten de cierta manera incluir en la medida de lo posible a un representante de cada área que esté al tanto de estas certificaciones, de lo que necesitan estos procesos para que puedan expandirse estas prácticas a lo largo de toda la organización, porque eso es lo que va a certificar el organismo que te audite. Después, ya que se hace esta implementación, pasamos a un monitoreo y evaluación, es decir, vamos a dar seguimiento y vamos a corregir esas desviaciones. Implementamos estas políticas, implementamos estos procesos, nos dimos cuenta que sí nos está ayudando a progresar hacia estos objetivos, pero nos estamos retrasando en cumplir este objetivo. Bueno, en este momento vamos a hacer los ajustes necesarios para lograr esos objetivos. Bueno, ya hecho esto, ya que sabes que tus objetivos están siguiéndose, que se están cumpliendo, que sabes que tus prácticas van encaminadas a lograr a cubrir estas necesidades y estas brechas, ahora sí, vamos a seleccionar el organismo certificador, vamos a hablarle al auditor externo y ahora sí abrimos las puertas para que revisen nuestras prácticas y para que certifiquen que estamos en cumplimiento con estos estándares ESG. Van a realizar una evaluación independiente que al final lo que hace es asegurar que se cumplen todos los requisitos de la certificación. Y por último, muy importante, ya que tienes tú tu certificación, ya que te dijo
el organismo certificador, excelente, cumples con todo, súper importante, asegurar que mantienes esa certificación. ¿Cómo se puede hacer? Estar actualizados en tema de normativas, asegurar que no hay algún cambio por ahí en la normativa que te afecte y que requiera que hagas un cambio y que te agarre desprevenido y que después, oye, es que yo ya tengo mi certificación, pero llegaron y me hicieron una auditoría y resulta que me van a multar por esto. Híjole, ¿no te diste cuenta que cambió la normativa y ahora necesitas todavía un estándar de protección más alto? Es muy importante, aunque cuentes con tu certificación, sí dar seguimiento a la normativa vigente, y hay algunas certificaciones que incluso te van a pedir que elabores reportes para demostrar el cumplimiento contigo. Es decir, sí te doy la certificación, pero la condición es que tú me estés enviando reportes para asegurar que sigues en cumplimiento. Y bueno, por último aquí, ya en relación con el proceso de certificación, como les comentaba al principio, pues es factible que se presenten algunos retos en el proceso. No obstante, aquí yo les presento algunas soluciones concretas para evidenciar que, bueno, es posible hacer este proceso de certificación. No solamente vale la pena, pero es una gran oportunidad y es posible implementarlo. Primero, bueno, el proceso a lo mejor ustedes dicen es que es muy complejo normativamente, ¿no? Porque las certificaciones, como veíamos ahorita, son bastantes y a lo mejor, yo digo, me agobia ver todas estas certificaciones, es muy complejo normativamente, no quiero aventarme la certificación. No te apures, vale la pena hacer la certificación, y una solución muy fácil y muy concreta, contratar a un consultor especializado, como lo es una firma legal como Vega Guerrero y Asociados, que tenga experiencia en normativas internacionales, como lo es Vega Guerrero y Asociados, para adaptar todos estos procesos a las necesidades específicas de tu empresa. Así de fácil. Con un asesor especializado en la materia, todos lo que son temas laborales, gobierno corporativo y ambientales, aquí en Vega Guerreros y Asociados, podemos ayudar a llevar este proceso de manera armónica, que hace muchísimo más fácil, y a ti ya te facilita toda la existencia sin tener que batallar para conseguir tu certificación. A lo mejor otro reto que se puede presentar son los costos iniciales. Al final son procesos que, como les comentaba, requieren inversiones en tecnología, infraestructura y capacitación. No se apuren, hay dos soluciones para este tema. Primero, pueden desarrollar un plan financiero escalonado para implementar las prácticas ESG por etapas. Justo como les comentaba, a lo mejor ahorita no hay recurso en la empresa para realizar la certificación, pero puedes empezar por la implementación del ISO 26000, que sabes que no te cuesta, pero que es una guía para empezar por ahí y de manera escalonada empezar con este proceso. U otra solución, aprovecha los incentivos y los financiamientos verdes disponibles en varios países y en varias regiones. Como les comentaba, los inversionistas y los fondos están muy interesados en la implementación de estas prácticas. Entonces hay muchísimos incentivos y muchísimos financiamientos que ayudan a la obtención de estas certificaciones. Otro reto que se puede presentar en la certificación es la trazabilidad en la cadena de suministro. Puede ser difícil garantizar que todos tus proveedores cumplen con las prácticas ESG requeridas. Vale la pena completamente porque te abre el mercado, pero hay soluciones, hay soluciones. Por ejemplo, el establecer acuerdos contractuales claros con los proveedores que incluyan cláusulas ESG. En estos temas en este reto en específico, se vuelve sumamente importante contar con un consultor especializado en materia contractual que te ayude a definir las obligaciones y las cláusulas en el contrato para que tú estés bien protegido, como les mencionaba, ya sea que cuentes con estas cláusulas penales, que prevean todos estos supuestos de manera que tú puedas estar protegido si eres fabricante o como proveedor respecto a tus proveedores, de cumplir con estas prácticas ESG. Y nuevamente aquí se vuelve sumamente útil y necesaria la asesoría de una firma legal especializada como Vega Guerrero. Bueno, claro, también se sugiere implementar sistemas de evaluación con los proveedores para asegurar que dentro de
campo de vida del contrato se estén siguiendo estas cláusulas ESG. Y por último, otro reto que se puede presentar en la certificación, pues son las auditorías externas y de certificación, que pues al final de cuentas van a presentar niveles de escrutinio bastante altos por parte de los organismos certificadores. Pero ante esto va a haber una solución, dos soluciones muy fáciles, que es uno, preparar la documentación detallada y tener los registros claros desde el principio. Y dos, que va de la mano con contrata asesores especializados nuevamente, que te van a ayudar, como aquí en la firma, te podemos ayudar a preparar esta documentación desde el principio. A lo mejor puede ser difícil contar con tanto documento, tanto en temas laborales, ambientales y corporativos. Todo eso ayudamos en una firma legal como Vega Guerrero y Asociados a hacerlo y ayudar a cuidar ese detalle en el proceso. Aquí lo importante está en el detalle. Y por último, les presento algunas recomendaciones en general, ya siendo un poco más puntual con todo lo que vimos en este proceso, eh, y dadas las observaciones. Uno, contar con un equipo multidisciplinario, como les comentaba, el tener un equipo multidisciplinario encargado en tu organización de implementar estas prácticas ESG te va a facilitar la vida, porque va a asegurar que realmente se implementen estas prácticas en la operación diaria de toda la compañía. Dos, seleccionar la certificación adecuada. Atiende tus necesidades, revisa cuáles son tus circunstancias, tus necesidades y cuáles son las opciones que ofrece cada certificación. Seleccionando la certificación adecuada, los beneficios se van a multiplicar completamente. Tres, una recomendación muy importante, contar con manuales y procedimientos bastante claros que permitan la integración de los estándares ESG en la operación diaria de la empresa. Y aquí agregaría algo más, no solamente cuentes con esos manuales y procedimientos, sino asegúrate que se entiendan. No hay mejor manera de asegurar que se comprendan que con capacitaciones en las que tú puedas resolver dudas de los miembros de tu organización, en la que puedas asegurar que se está transmitiendo esa información y que no solamente se traspapela. Súper importante para lograr la implementación en las operaciones diarias de tu compañía. Cuatro, asegura el cumplimiento normativo. Y esto mejor temprano que tarde, como les comentaba. Si no lo haces por una certificación, de todas formas, tienes que asegurar el cumplimiento normativo para evitar que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación y pues nos encontremos en un evento desafortunado en el que hay multas, clausuras, deshabilitación para operar. O sea, mejor evitarlo y tomar una actitud de prevención y asegurar el cumplimiento normativo. Otro punto importante, comuniquen los logros ESG. Como les comentaba al principio, actualmente el consumidor y el cliente se han vuelto más conscientes y claro que les encantan aquellas compañías que son responsables, que son socialmente responsables y que son sostenibles. Comuniquen esos logros, aprovechen esas inversiones que están haciendo y háganlas ver, resáltenlas. Otro punto muy importante, bueno, la inversión en tecnología y en capacitación, como ya les comentaba, para poder hacer factible esa implementación en la operación diaria. Y por último, la colaboración con consultores especializados como Vega Guerrero y Asociados va a facilitar todo el proceso, cualquier reto que se presente, cualquier tema de complejidad normativa, cualquier duda, incluso para la selección de la certificación adecuada, la atención que puede brindar un consultor especializado, que además brinda asesoría en los tres pilares de la sostenibilidad corporativa, va a permitirles armonizar el proceso, facilitarlo y hacerlo mucho más eficaz y eficiente. Y pues bueno, dicho eso sería todo de mi parte. Le dejo el uso de la voz a mis compañeros, los licenciados Pablo del Valle y Luis Fernando Fausto, para que les platiquen un poco ahora sobre las consideraciones fiscales para el 2025. Muchas Muchas gracias, Liz, por tu gran explicación. Ahora les vamos a contar un poquito pues lo voy a empezar como veo este panorama fiscal realmente para este 2025. De entrada,
no hay nuevos impuestos, no hay modificaciones en la tasa de IVA sobre la renta. Hay unas actualizaciones como cada año respecto a derechos, pero de manera general, pues no hay nuevos impuestos y no hay nuevas modificaciones. No hay modificaciones respecto de las tasas. El paquete económico ya fue aprobado tanto en Cámara Baja, es decir, Cámara de Diputados y Cámara Alta, Cámara Revisora de Senadores. Sin embargo, se aprobó el 3 de diciembre por la tarde-noche y al día de hoy no ha sido publicado. Probablemente los temas del móvil de cabildeo, no sé si han escuchado ahí en las noticias que, por ejemplo, se está escuchando mucho de parte de las navieras en cuanto a los cruceros que dicen que hay un nuevo impuesto respecto a los cruceristas. No es un nuevo impuesto, es el DNR, es un tema migratorio, un derecho migratorio. Había una sección para los cruceristas para que no lo pagaran y la ley federal de derechos pues le elimina esa excepción. Está ahí el trabajo, la presión de lobistas no simplemente hasta, o al parecer hay un comunicado que simplemente hasta el 1 de junio, y probablemente por esa presión o algunas otras no se haya publicado todavía estos documentos. Sin embargo, les comento un poquito cómo yo veo desde el área aquí contenciosa administrativa de la firma, pues cómo vemos realmente el panorama fiscal. Dado pues la propia exposición de motivos de la ley de ingresos, así como las conferencias o más bien las pláticas que hizo ante la Cámara el propio secretario de Hacienda, y lo que se busca, pues realmente, al no haber nuevos impuestos, aumentos de las tasas, es una eficiencia recaudatoria a través de los medios electrónicos que tiene el propio Servicio de Administración Tributaria. Va a aumentar en el tema de la fiscalización electrónica, eso no lo tengan a duda. Incluso se prevé que tenga mayores recursos el SAT para generar nuevos sistemas o mejorar los ya existentes, como cartas de invitación, que fue como empezó, llevan varios años con cartas de invitación. Cada vez que detectan una posible omisión o una diferencia entre la documentación que tienen ellos, dígase CFDIs, que ya tienen todos contra los nuestros, hay una diferencia, pues nos llega la carta de invitación. Otro que se ve que va a aumentar es el tema de vigilancia. Creo que el tema de vigilancia profunda ha sido un medio mediante el cual el Servicio de Administración Tributaria, sin el gasto operario de una persona física o de traslado y la documentación que se haga, está aumentando. Nos llega la vigilancia profunda, nos dicen las observaciones, nos conectamos o en su caso vamos a las instalaciones del SAT, pero cada vez es más conectados y a través nos van diciendo, o incluso en Ciudad de México, pues nos llevan a montón, nos citan, nos pasan a un cuartito a varios contribuyentes y ahí nos explican pues lo que han venido observando y ya después a través de correo electrónico con el funcionario, pues vamos desahogando los puntos, observaciones y papeles de trabajo. Pues en este panorama pues va a aumentar este tipo de fiscalización a través de sistemas electrónicos, dígase vigilancia profunda o cartas de invitación. Inclusive va a aumentar incluso también por parte de autoridades. Ya lo hemos visto, el cruce de información entre SAT, INS y autoridades estatales, secretarías de finanzas locales, se está haciendo, hay campañas masivas, sobre todo el tema de nóminas, muchas veces de ahí viene el cruce entre lo reportado a una autoridad y otra, va a robustecerse eso, eso también lo contemplo. Déjame la cuña para este tipo de actividades, pues la presión en tema de sellos digitales, va a haber presión, restricción de sellos digitales, congelamiento de cuentas en caso de haber por ahí un crédito fiscal no cubierto a través de un PAI, a través del buzón tributario. Eso también creo que se va a implementar o va a aumentar más bien. ¿Por qué? Porque necesitan algo para apretar al contribuyente y qué más puede ser que un sello digital, una restricción del sello digital que nos pone de cabeza a todos, pone de cabeza al contribuyente, pone de cabeza a su abogado, nos pone a nosotros de cabeza como despacho, porque pues, es contra el tiempo. Alguien que no pueda timbrar se vuelve un problema serio. Y aunque quisiéramos solucionarlo rápido, los propios tiempos de la autoridad, llámese protocolo, llámese de SAT, tampoco son los mejores para llegar
buen puerto de manera expedita. Otro de los puntos, igual de la cuña para que apriete, no lo han dejado, el 69B, el tema de delitos fiscales relacionados con el 69B, los propios criterios de la Corte, los últimos criterios de la Corte, dependiendo la legalidad de este tipo de delitos, no, la constitucionalidad, no, creo que también van a empezar a ejercerse o van a ser un poquito quizá más públicos de detenciones relacionadas con este tipo de prácticas del 69B, que me refiero a pues, facturación, EFOS y compra y venta de facturas prácticamente. Otro tema importante va a ser el IMSS. La verdad es que el IMSS se viene fuerte el tema de la recaudación por parte del IMSS. Ya lo empezamos a ver aquí en la firma. El tema de cartas de invitación por parte del IMSS ya están empezando a llegar con las observaciones, con las diferencias que tienen contra lo declarado por los contribuyentes. Y en esta contribución creo que se viene un proceso duro de fiscalización y recaudación. Ya no se más de recaudación, yo creo que es por donde van a intentar generar mayores recursos y se vienen pues mayores facultades de comprobación. Si bien ahorita el personal del IMSS del IMSS y el del SAT no es suficiente, pues el del IMSS todavía la realidad es que el tema de la comprobación todavía no tienen la cantidad de personal que debería. Creo que más bien se va a venir ahí el tema de facultades de comprobación iguales electrónicas, sobre todo muchas cartas de invitación para evitar a regularizar pues las diferencias que hay. Y otro tema a considerar, la verdad es que estaba tentado o no a señalarlo, pero no lo debo dejar de decir, pues se viene un cambio de criterios judiciales debido a la propia reforma al Poder Judicial que todos conocemos, que estarán los nuevos jueces a partir del próximo año, si no me equivoco, en septiembre. ¿Y por qué lo menciono? Sobre todo desde esta área contenciosa administrativa que litigamos prácticamente en contra de autoridades, el Estado, SAT, IMSS, Infonavit, Secretarías de Finanzas Locales, STPS, que cada vez está también recaudando. Los invito al webinar de mis compañeros del área fiscal, del área, perdón, del área laboral, que será alrededor de las 12 de la tarde. También ahí se vienen temas importantes. Sin embargo, pues, algún tema a considerar en este panorama para el próximo año, pues si bien sabemos que en el tema social no hay un criterio establecido, la forma de interpretación de los nuevos jueces, los nuevos magistrados, podría cambiar lo ya establecido o cómo se vienen generando, inclusive las jurisprudencias por circuito, la forma que observaban ciertos criterios, la procedencia de revisiones fiscales, hay este temor de que se aumente la procedencia de las mismas por parte de autoridades fiscales o no. Sin embargo, no me quiero adelantar y es algo que el propio tiempo nos lo dará. A continuación, mi colega Pablo del Valle les hablará un poco más de pues, lo que es el paquete económico, de lo que fue aprobado, de lo que se menciona, de las características o aspectos en materia fiscal que quisimos mencionar, porque como se los mencioné en la introducción, esta reforma fiscal fue un poco diferente. Realmente se empezó a dar a través de un documento no oficial que subieron hace 2 meses, que estuvo ahí circulando en redes sociales, y de ahí, pues algunas cosas sí sucedieron, otras no. Tema de reciclos sucede, este tema en el que los reciclos que hayan salido que se vuelvan a ingresar, ahora que no van a tener que presentar la declaración anual, sin embargo, por ejemplo, en ese punto, ¿cuándo entonces van a tener, si no tienen declaración anual, cuándo van a tener que pagar la PTU? Probablemente sea como en los RIF, cuando hacen la última declaración bimestral. Todo ese tipo de dudas no nos queremos adelantar, consideramos que van a estar, no se le va a ir el gobierno, evidentemente no es algo que haya dejado, pero es algo que probablemente se va a atender a través de la resolución miscelánea fiscal, probablemente se publique como siempre, a finales del año, 27, 28, sí, 29 de diciembre. Pero este tipo de comunicados que ha venido sacando el SAT, empezó con el tema de las multas, una revisión de las multas que a muchos contribuyentes les llamó la atención, pero no era más que nada más que un tema del 70A, algo que ya está en el Código Fiscal de la Federación, los mismos impedimentos, como estar, por ejemplo, aquellos que están listados en el 69 no lo pueden hacer,
un tema de medios de defensa fiscal, tienes que renunciar a los mismos si tienes un crédito que esté subirse, es decir, que esté liquidando, tendrías que renunciar a tus medios de defensa. Luego después se vino el comunicado de Reciclo y esos fueron como los comunicados más importantes. Eh, Sería por el momento esto, como lo veo, como les explico, este es mi panorama, como presiento que se viene el próximo año, y le cedo el uso de la voz a Pablo para que nos siga platicando un poquito más de lo que te conozco. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, como bien comentaba Luis Fernando, pues desde el 15 de noviembre, me parece, fue cuando se presentó el paquete económico ante la Cámara de Diputados. En este sentido, pues recordando un poquito, el paquete económico lo que busca es establecer las proyecciones y las estrategias para el siguiente año fiscal, ¿no? Establece un poco el marco de cuál va a ser el manejo financiero y de recaudación por parte de gobierno federal. En ese sentido, nosotros señalamos 10 puntos más importantes o digamos un poquito más relevantes en cuanto al paquete económico. El primero es el relativo al crecimiento económico que se ha marcado para este año que viene entre el 2 y el 3%. Posteriormente, tenemos la inflación. Se estima que para este año 2025 se va a generar una inflación del 3.5%. Después, como bien ya señalaba Luis Fernando, no hay incrementos en los impuestos actuales ni se generan nuevos impuestos a nivel federal. En cuanto a la recaudación y fiscalización va a avanzar. Como bien señalaba Luis Fernando, se está buscando tanto para el tema de la optimización como para el tema de la innovación o la actualización de la forma en la que la autoridad fiscal busca emitir sus facultades. Se va a empezar a implementar el uso de la inteligencia artificial para poder apoyar o auxiliarse de eso a la hora de hacer la recaudación, la fiscalización de actos por parte de los particulares. Se estima que para este 2025 los ingresos estimados van a ser de 8 billones de pesos y que la principal fuente de ingresos va a ser justamente la recaudación tributaria, llegando al monto de 5.3 billones de pesos, lo cual viene en congruencia con lo que habíamos venido planteando los últimos años y desde el último sexenio, sobre cómo en este último sexenio se ha visto un incremento en la recaudación tributaria específica por parte del SAT y otras autoridades fiscales. Después, se prevé que vaya a haber un gasto de inversión por parte del gobierno equivalente al 2.3 del Producto Interno Bruto del próximo año. Se estima que la tasa de interés para este próximo año va a ser del 8%. Recordando que esto tiende a tener ciertas modificaciones, al igual que algunos de los otros parámetros que ya estamos discutiendo. También se estima que el precio del barril de petróleo va a ser en promedio de 57.8 dólares por barril y que el tipo de cambio del dólar al final de 2025 va a ser de 18.5 pesos por cada dólar. Teniendo un poquito como referencia los datos del año pasado para ver cómo varía la proyección en cuanto al año 2024 y 2025. El crecimiento económico para 2024 se estimaba entre un 2.5 y un 3.5%, por lo que vemos una proyección bajista de 0.5% menos. Sin embargo, la inflación para el 2024 se estimaba en 3.8%, por lo que es un panorama un poco más benéfico. A diferencia del tipo de cambio, el tipo de cambio el año pasado se esperaba que cerrara en 17.1 pesos por dólar. De igual manera, el precio del barril de petróleo era de 56.7 dólares por barril, lo cual era un poco menor. Y en cuanto a la recaudación total, se estimaba que la recaudación hubiera sido de 4.9 billones, esto específicamente para la recaudación tributaria. Es decir, tenemos un crecimiento sustancial en cuanto al monto que se espera recaudar de manera tributaria. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los aspectos en materia fiscal más relevantes que consideramos o que tenemos ahorita en el radar?
El número uno es destacar que justamente, como ya mencionó bien Luis Fernando, normalmente en año de transición suelen haber pocos o incluso ningún modificación directamente a los impuestos o a las tasas de impuestos actuales. Este año no es la excepción. No se incluyen nuevos impuestos ni ajustes a las tasas actuales de impuestos federales. La estrategia del gobierno federal se va a enfocar en la fiscalización y fortalecimiento del cumplimiento tributario. Se refleja justamente con este proyección de ingresos donde sube sustancialmente el monto que se va a buscar recaudar durante este 2025 y la alza en justamente las facultades de comprobación y el inicio de procedimientos por parte del SAT, no solo para incentivar el cumplimiento tributario, sino para, en su caso, sancionar y requerir el cobro mediante justamente esta facultad coactiva que tiene la propia autoridad fiscal. Siguiente, por favor. Ok, vamos a tomar un análisis directo de la ley de ingresos de la Federación. En primer lugar, aparece qué pasa con la tasa de recargos. En este sentido, tenemos que, para el caso en el que se otorgue, para los casos en los que se otorgue la prórroga para el caso del pago de créditos fiscales, se va a continuar aplicando la misma tasa de recargos vigente del 2024, es decir, del 0,98% mensual sobre los saldos insolutos. Esta disposición también aplica para la autorización de los pagos de créditos fiscales mediante parcialidades. No es la misma tasa, pero se van a conservar las tasas de recargo aplicables durante el año de este 2024. En segundo lugar, tenemos que se mantienen y continúan vigentes los estímulos fiscales federales que tenemos para el 2024. Hacemos el énfasis en que son federales debido a que sí hubo o hemos detectado que ha habido algunas modificaciones en algunos estatales. Ya dependerá específicamente del estado donde resida cada uno de ustedes la aplicabilidad, pero en temas federales se mantienen y continúan vigentes los estímulos fiscales. De igual manera, señalamos un estímulo fiscal al transporte público, privado y turístico. Este estímulo busca que el transporte público, el privado y de carga, ya sea de pasaje o turístico, permite que en el caso de los contribuyentes que hayan tenido ingresos anuales inferiores a 300 millones de pesos, acrediten los gastos realizados para del pago de infraestructura de carretera de cuota por hasta el 50% del gasto total pagado. Entonces, es uno que para algunos rubros, específicamente transportistas, ya sea de cualquier rama de carga o pasaje, pues es de bastante importancia. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, vimos que hubo también algunas modificaciones importantes, específicamente en relación con la ley del impuesto sobre la renta. Primero, adicional al tema que vimos de reciclo, hay otra modificación que también beneficia en ese sentido a ese régimen fiscal, ya que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las autoridades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y que tributen dentro de este régimen de reciclo, el régimen simplificado de confianza, y que sus ingresos anuales excedan de los 900,000 pesos, van a poder continuar pagando para efectos del impuesto sobre la renta solo por el excedente de dicha cantidad. Hay que recordar que en ese sentido existe una exención del pago del impuesto sobre la renta siempre que no se haya superado ese umbral. Entonces ahora se da el beneficio donde se va a poder pagar para ese impuesto en específico, pero exclusivamente sobre el excedente del umbral señalado. Otra cuestión importante a considerar es que se dan incentivos para el impulso de producciones artísticas y literarias. Específicamente se incluye una fracción al artículo 22 de la ley para incrementar los montos de los estímulos fiscales, exclusivamente para cuestiones de proyectos de inversión en la producción cinematográfica y la inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales.
Otro punto relevante es sobre la redistribución de los recursos debido a la suspensión que estuvo muy en boga del ojo público por los estímulos del deporte de alto rendimiento, donde se daba el estímulo fiscal para el caso del contribuyente que pudiera invertir tanto en infraestructura como en ciertos pagos para el desarrollo del deporte de alto rendimiento. Bueno, durante este año se suspenderá el ejercicio de la facultad para poder ingresar o utilizar este estímulo fiscal. Y bueno, este ya lo conocíamos porque se incluyó dentro de la resolución miscelánea, pero se confirma o se ingresa, se acompaña dentro de la ley ahora que se amplíe el plazo para la cancelación de los FDIs. Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Establece que los contribuyentes pueden realizar la cancelación de CFDIs hasta el último día del mes en el cual deben presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Esto siempre, claro, correspondiendo al ejercicio fiscal en que se emitió el comprobante. Aquí una consideración adicional. Este tema que acaba de mencionar Pablo respecto de la cancelación de CFDIs es algo que ya se traía en resolución miscelánea fiscal. Es decir, ¿qué pasa ahora? Sale de la resolución miscelánea fiscal, ya lo traíamos, no recuerdo el número exacto, que manejaba esta facilidad administrativa de cancelarlo hasta el último día en que se presentara la declaración, con la salvedad de que la cancelación fuera aceptada por la otra parte involucrada. ¿Qué pasa ahora? Sube a ley y ya está considerado. Pero es una de las partes que se vino a tomar de algo que ya estaba en la miscelánea. Correcto. Siguiendo uno de los siguientes puntos que revisamos o que nos parecieron de interés para este año 2025 es lo relativo a los intereses bursátiles y bancarios. En ese sentido, para los efectos del impuesto sobre la renta, se va a mantener la tasa de retención anual del 0.5% aplicable al monto del capital que genera el pago de intereses. Aquí hay que recordar, o es importante recordar, que la tasa siempre está sujeta a ajustes derivados de cambios en tasas de interés y a la inflación. Entonces pueden ocurrir cambios y ajustes durante el ejercicio fiscal. Siguiente, por favor. El siguiente punto a revisar es la redistribución de los recursos generados por la eliminación de órganos públicos. También este año estuvo bastante sonada dentro de medios digitales y las noticias en cuanto a la eliminación de algunos órganos autónomos o de regulación, como lo fue el INAI, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en este sentido, debido a la eliminación de estos órganos autónomos reguladores, eh, los remanentes, ahorros y réditos que se generen derivado de la terminación, de la liquidación de los bienes y de los propios órganos, van a pasar o van a ser más bien concentrados en la tesorería de la Federación. Entonces, y van a ser señalados como aprovechamientos de los mismos y destinados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Fondo para las Pensiones del Bienestar. En este sentido, pues vamos a ver cuánto también es el tiempo en el que tardan. Puede ser que derivado al propio tamaño a la propia cantidad de los bienes, pues no es una cuestión meramente inmediata, pero este va a ser el destino justamente de dichos réditos o ahorros que se generan por la terminación. De igual forma, tenemos un nuevo estímulo fiscal para contribuyentes con ingresos limitados para la absorción de multas y recargos. En este sentido, pues ya, si no mal recuerdo, lo platicó también Luis Fernando hace un ratito, pero existe este supuesto donde se está ofreciendo un estímulo del 100% en cuanto a multas, recargos y gastos de ejecución. Esto bajo ciertas salvedades. El primero es que el contribuyente que esté en el supuesto no se encuentre sujeto a facultades de comprobación y que se
subsanen las irregularidades detectadas y se autocorrige el contribuyente. Otro, que hayan sido autorizados para el pago a plazos de los créditos fiscales, en este sentido, que exista justamente un saldo pendiente de liquidar y entonces se permite justamente acceder a este beneficio, a este estímulo, perdón. Y por último, que se tengan a cargo créditos fiscales firmes, determinados y que no hayan sido objetos de impugnación, o que en caso de que hayan sido objetos de impugnación, el contribuyente se desista del medio de defensa para entonces poder ser sujeto de este estímulo fiscal. Siguiente. Bueno, en este sentido, y como Luis Fernando había platicado inicialmente, pues vemos algunos puntos relevantes. No sé si quieras ahondar un poquito más, Luis Fernando, en este sentido. Sí, el tema saliendo ya un poco a lo aprobado y de lo que detectamos que se ha presentado ya sea en cámara alta o cámara baja, pues hemos detectado este seguimiento al impuesto a las grandes fortunas que han señalado en algunas veces algunos diputados de gobierno federal, pero, o sea, de Morena. Sin embargo, no ha habido nada en concreto. Lo hacen en relación con un tema de la OCDE, de un impuesto mínimo del 15%. Sin embargo, no lo hemos visto, no se ha dado, ha salido en medios en algunas veces a decirse que se está trabajando, pero no. Hay otra iniciativa para mí relevante que la verdad es que tristemente considero que no va a pasar, es por parte de un senador de Aguascalientes, en el que señala que la reducción o la inversión en automóviles debe subir a 300,000 pesos, no en 175. Dada la coyuntura política y dados los plazos para este tipo de reformas, sobre todo fiscales, pues debió de haberse pasado en esto. Sin embargo, está ahí atorada en la Comisión de Hacienda y no le veo. Si bien es muy buena y ojalá llegara a suceder, no creo que llegue, no creo que avance. Esas por parte son las dos iniciativas que detectamos. Realmente hay otras iniciativas que quizá en otras materias que impacten en otras materias, pero impactan en materia fiscal, que podría ser aumento del aguinaldo, aumento del tema de PTU. Sin embargo, esos serán abordados en el webinar de materia laboral, que quizá tienen un impacto, probablemente tienen un impacto en materia fiscal, como lo es el aumento del salario que ya fue aprobado. Evidentemente tiene un impacto fiscal porque aumenta el salario, aumenta el ingreso. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este breve webinar que quisiéramos hablar sobre las certificaciones ESG. Es importante sobre todo para las empresas que quieren alcanzar mercados globales y un poco de el panorama fiscal y aquello que se aprobó por parte del paquete económico. Si tienen alguna duda, con gusto aquí la abordamos, o si no, a través de correo electrónico se los podemos contestar. Está el correo general de la firma. Varios de los participantes que aquí estoy viendo ya nos ubicamos. Muchas gracias por conectarse. Si quieren, pueden mandarlo al correo personal, no tengo ningún inconveniente, luis.fausto@vegaguerrero.com, o si lo vemos aquí a través del chat, podemos asegurarle las dudas. Liz, no sé si quieras hacer un comentario adicional a forma de conclusión, y tú también, Pablo, por favor. Pues muchas gracias, Luisfer. Pues yo nada más, nuevamente no perder la oportunidad de resaltar la importancia de sí contar con una cultura de prevención dentro de una compañía. Es decir, este tipo de certificaciones lo que hace es colocar a tu compañía un paso adelante antes de que estés en problemas, antes de que tengas la facultad, a la autoridad ejerciendo sus facultades de comprobación, antes de que estés en una urgencia por conseguir un financiamiento. Entonces, resalto esta importancia de aprovechar estas oportunidades que abren puertas al mercado internacional, que colocan en una situación de mayor competitividad a su compañía. Tómenlas, no las menosprecien, de verdad tienen un valor fundamental estas certificaciones, y pues nuevamente nos ponemos a su disposición, tanto nosotros en la parte regulatoria ambiental, como también el área laboral, que en unos minutos a las 12, como mencionaba mi compañero Luis Fernando, tienen su webinar, y también contamos con una práctica de derecho societario, de gobierno corporativo, que los podemos asesorar en los 3 pilares. Entonces,
Igualmente, en caso de cualquier duda al respecto, aquí están los teléfonos en varias de las oficinas y las redes sociales también de la firma. Y pues también está mi correo a disposición, lisbeth.espinosa@vegaguerrero.com. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y pues le cedo el uso de la voz a Pablo para que haga sus conclusiones. Sí, claro, muchas gracias, Liz. Pues algo que venimos platicando desde hace algunos webinars, incluso desde el año pasado, justo este tema, perdón, justo este tema en relación con las facultades de comprobación, tanto en materia fiscal como en tema administrativa. Hemos visto que las autoridades últimamente están teniendo mucha más presencia frente a los particulares, están ejerciendo más facultades, están haciendo más revisiones y son incluso más minuciosos con los actos administrativos que están realizando. Por ahí también no dejar, digamos, ahora sí coloquialmente en saco roto a la hora que haya alguna cuestión por ahí con alguna autoridad, estar al pendiente del buzón tributario, estar al pendiente de que se estén presentando declaraciones de forma correcta y completa. Y claro, en todo caso nos ponemos a disposición para, en caso de que los podamos apoyar con cualquier consulta o en su caso con asesoría o incluso entablar un medio de defensa, pues aquí estamos con todo, con toda la disposición y todo el gusto. Y pues nada, simplemente decir que las autoridades están generando más multas que son cada vez más gravosas y pues que hay que tener cada vez más cuidado en este sentido con los actos administrativos que están emitiendo las autoridades. Muchas gracias a todos. Que tengan muy felices fiestas.